Pero quiero hablarte justamente y aplica a pensarnos como iglesia, aplica a pensar todo lo que hemos hecho hasta acá, aplica al pensar en personas como Matías y todo lo que han dado, eh, que te hagas esta pregunta: ¿dónde metiste la bolsa? ¿Dónde metiste la bolsa? Y para que entiendas lo que te quiero hablar y por qué la pregunta, te quiero invitar a que leas conmigo si tenés en tu celular y querés hacerlo, y si no, escúchame con atención. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, que dicen así: Parábola de los tres siervos. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Después de mucho tiempo, el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar a esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: Siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Hasta ahí leo. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos? Y del potencial que tiene lo que tenemos y de lo que pudiera ocurrir si ponemos a producir eso que tenemos? Solemos lamentarnos por las cosas que no salen y aún lo culpamos a Dios, de que no nos acompañó, de que no nos bendijo, de que no estuvo presente, ¿sí? O simplemente creer que se olvidó de nosotros, que no estamos en sus planes o que no somos tan dignos para que Dios también nos asista y nos ayude y nos bendiga a nosotros. Y entonces de pronto nos llenamos de frustración, de desánimo, nos quedamos paralizados. Y el pasaje que leímos es habitualmente conocido como la parábola de los talentos, ¿sí? Y cuando leemos la versión Reina Valera, ¿sí?, dice que el amo repartió talentos. Hay otras versiones, otras traducciones de la Biblia que hablan de dinero, de monedas de oro. Lo cierto es que los títulos que habitualmente leemos en la Biblia, como por ejemplo Parábola de los Talentos, no están en el texto original, ¿sí? Son agregados por el traductor
o el equipo de traductores de la Biblia, y tiene como propósito ordenar los temas o las historias, separar, que uno las identifique más rápido y también introducir la idea de lo que va a explicarse o a compartirse abajo en la lectura, ¿sí? Por eso, cada traductor de la Biblia elige un título acorde a lo que entiende adecuado para ese párrafo al que antecede, ¿sí? Eso genera justamente que a veces encontremos diferencias en esa división, ¿sí? En la Biblia. De hecho, hay veces que uno encuentra un párrafo en la Biblia dividido entre títulos y en otra porción de la Biblia es diferente, no está esa división. Tiene que ver con que esos títulos son agregados, ¿sí? Por los traductores de la Biblia. ¿Por qué explico esto? Porque este es justamente el caso de este pasaje, porque estos títulos lo que aportan también a veces en las distintas versiones es una diferente comprensión o un diferente énfasis sobre el texto que se lee. Y es el caso, como te decía, del pasaje que acabo de leer, porque yo lo leí hoy en la Nueva Traducción Viviente, y a diferencia de la mayoría de las versiones que ponen el énfasis en los talentos, en las monedas de oro, en el dinero, es decir, en los recursos que el rey entrega, el énfasis es diferente acá y los traductores titulan Parábola de los tres siervos. Y yo creo que esta diferencia es clave. ¿Por qué? Porque enfoca con claridad en quienes recibieron el recurso y no en el recurso. Las otras versiones ponen el énfasis de la historia en el objeto que reciben los siervos, pero esta versión pone el énfasis en los sujetos que reciben el objeto. ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Estás acá? Tenemos la tendencia a pensar que nuestros problemas tienen que ver con lo que nos falta, con los recursos que nos faltan, con la familia que me falta, con la capacidad que me falta, con el dinero que no tengo, con las oportunidades que no me llegan. Pero Jesús le enseñó a los discípulos que el reino de los cielos, que en el reino de los cielos, perdón, la clave está en cómo respondemos a la encomendación que Dios nos da. Por eso, déjame compartirte tres verdades que surgen de esta enseñanza de Jesús y una advertencia, ¿sí? La primera, y como no lo vas a tener atrás, toma nota. La primera es que lo que tenés no es tuyo. No olvides que el propósito de Jesús con estas enseñanzas, ¿sí? Con las parábolas, es explicar cómo funciona el reino de los cielos, ¿sí? Cada una de las parábolas inicia con una frase más o menos así. El reino de los cielos es como, ¿sí? O se puede ilustrar de esta manera, como leímos al principio esta mañana. Es decir, el propósito de esta enseñanza en realidad tiene que ver con explicarnos cómo funciona el reino de los cielos. Entonces podemos afirmar que en verdad, como ciudadanos de ese reino, según lo que nos enseña esta parábola, nosotros somos mayordomos, porque lo que enseña esta parábola, buenísimo, volvió la luz, tengan paciencia igual, esperen que enseguida nos ayudarán. Voy a tener que esperar porque si no me traen un micrófono, como van a encender los ventiladores, no me van a escuchar. Prenda los ventiladores, no hay problema, espero un minuto, porque ustedes quieren más los ventiladores que escucharme a mí, digamos la verdad. Hola, muy bien. Les tenemos fe, chicos. Dijeron y media en la publicación de Derse y volvió y media la luz. Muy bien.
¿Está? Muy bien, ahí está. ¿Estamos mejor ahí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Muy bien. Bueno, vuelvo entonces, ahora que tenemos sonido, sobre el punto uno. Vos, Matías, decime cuándo estoy listo para sacarme esto. Por ahora me lo dejo. Sí, sí, tranquilo. Punto número uno. Lo que tenés no es tuyo. Te decía que el reino de los cielos, ¿sí?, se asemeja a estos tres siervos que reciben recursos por parte de su amo. Eso es lo que Jesús está explicando, ¿sí? Lo que Jesús está explicando es que el reino de los cielos se describe como lo explica esa imagen. ¿Eso qué significa en esta historia? Que nosotros lo que tenemos no nos pertenece, sino que somos mayordomos de lo que poseemos. Le pregunté, no sé si sabés qué es mayordomo, yo le pregunté a ChatGPT qué es la mayordomía y me respondió lo siguiente. La mayordomía es el concepto de administrar y gestionar de manera responsable los recursos que se nos han confiado. Ese término se utiliza en diversos contextos, pero comúnmente se asocia con la administración de bienes, tiempo, talentos y en un sentido más amplio de la creación misma. En un contexto religioso, especialmente en el cristianismo, la mayordomía se refiere a la responsabilidad de los creyentes de manejar los recursos que Dios les ha dado, incluyendo su tiempo, habilidades, finanzas y aún el medio ambiente, de manera que honren a Dios y sirvan a los demás. ¿Estás prestando atención, no es cierto? Eso implica ser conscientes de cómo se utilizan estos recursos y buscar un equilibrio que refleje valores de generosidad, justicia y sostenibilidad. En resumen, la mayordomía es sobre ser buenos administradores de lo que se nos ha dado, actuando con integridad y responsabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Tremendo, ¿sí? Y lo dice la inteligencia artificial. No le pregunté, no le dije que iba a predicar, solamente le dije, ¿qué es la mayordomía? Y esa fue la respuesta. Pero hasta la inteligencia artificial entiende que todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Y que en resumen, ser buenos administradores es lo que nos toca con lo que Dios nos ha dado. Y eso trata de actuar con integridad y responsabilidad en todas las áreas de nuestra vida. El reino de los cielos es ese lugar donde Dios es quien confía sus riquezas en gloria a sus hijos. En el reino de los cielos, todo es de Dios, pero Él lo pone en tus manos, lo pone en mis manos para ser administrado. Hay una porción entonces de los recursos del cielo que te toca administrar. ¿Me escuchás? Hay una porción de las riquezas del reino de los cielos que te toca administrar. Esos recursos puestos en tus manos están relacionados con tu capacidad para administrar, conforme la gracia que recibiste de parte de Dios, conforme la capacidad que Dios te ha dado para administrar, después Él pone en tu mano recursos para que administres. Y en tercer lugar, debes rendir cuentas porque el mayordomo, perdón, el amo le pide al mayordomo cuentas de qué hizo con lo que recibió. Así que tenés que tener claro que vas a tener que dar cuentas de los recursos que recibiste. ¿Cuántos se consideran pertenecientes, ciudadanos del reino de los cielos? A ver, levanta tu mano. Bueno, si sos ciudadano del reino de los cielos, Dios ha puesto recursos en tus manos y estos principios se aplican a tu vida. Segundo, tenés que creer que Dios tiene el poder de multiplicar lo que te ha confiado.
Ahora me estoy escuchando, así que supongo que ya me lo puedo sacar. Ahí está. Muy bien. Repito, tenés que creer que Dios tiene el poder de multiplicar lo que te ha confiado. Y esto decís, bueno, pero es lógico. Sí, pero es lógico, pero es importante. Hay algo que destaca Jesús en la respuesta del tercer siervo a su amo cuando le pide cuentas. Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. O sea, el tercer siervo también sabía que su amo tenía el poder para hacer un milagro con los recursos que le habían sido confiados. Y eso incluía que hasta podía recuperar lo que hubiera perdido. Es decir, que no necesariamente necesitaba esa bolsa que le había sido confiada. Pero aún sabiendo esto, por miedo, no lo invirtió. Cuando Dios te confía algo, nunca pierdas de vista que el poder de Dios sigue operando siempre y que opera a tu favor. La declaración de este siervo negligente que escondió la bolsa recibida te enseña que la falta de resultados no tiene nada que ver con la ausencia de Dios en el proceso. Nos resulta mejor, más fácil y nos da más alivio a nuestro espíritu echarle la culpa a Dios cuando las cosas no salen, buscar los responsables afuera. Pero aún el tercer siervo sabía y era consciente de que Dios tenía el poder, tiene el poder para aún hacer un milagro. Por el contrario, es clave que crea justamente que Dios siempre obrará a favor del éxito de aquello que te ha encomendado. Te lo repito, Dios siempre va a obrar a favor de que se cumpla el propósito de aquello que te entregó. Dios no te da algo para después jugarte en contra. Después le tratamos de buscar explicación. Y no, será, viste, que Dios lo quería probar. Entonces le dio algo para que se estampe contra la pared, que le vaya mal, porque lo quiere probar. No, sí, por supuesto que Dios está en el proceso y siempre nos quiere enseñar. Sin embargo, en el final de la historia, Dios siempre tiene como propósito que prospere aquello para lo cual te asignó tu propósito, valga la redundancia. Dios tiene el poder para hacer prosperar los recursos que te confió, aun cuando todos los pronósticos afirmen lo contrario. ¿Por qué? Porque aún Dios puede cosechar de un lugar donde no cultivó. En tercer lugar, tenés que creer en tu capacidad de administrar lo que Dios te ha confiado. Si el tercer siervo recibió los recursos acorde a su capacidad para administrar, y si sabía del poder de su amo para multiplicarlos, entonces, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué crees? ¿Qué fue lo que falló? Lo que falló es la fe en sí mismo. Falló la fe en que él podía multiplicar los recursos del Señor, de su Señor. No creyó que fuera lo suficientemente capaz para hacer producir. No tuvo miedo del amo, en realidad tuvo miedo de sí mismo. Tuvo miedo de fallar. Tuvo miedo de que no le saliera, de que las cosas no funcionaran. Y entonces se escondió. Escondió la bolsa. Escondió los recursos que su amo le había dado. Jesús afirma que en su ausencia física en este mundo le dejaba a sus discípulos, y esta es una de las enseñanzas de este pasaje, recursos, una misión, dones
y que lo iban a poder hacer igual que él, pero que un día iba a venir a pedir cuentas. Jesús dice que le ha confiado a cada uno de sus siervos una porción de los recursos del reino para administrar. Y eso significa que vos y yo estamos en la lista. Es decir, que dentro de la administración de los recursos del reino de los cielos, Dios, al distribuir las bolsas, dijo: esta bolsa es para vos, esta bolsa es para vos y esta bolsa es para vos. Capaz que a alguno le dio más bolsas, sí. Dios, en su soberanía, distribuye las bolsas como Él quiere, por supuesto. El punto no es por qué a uno le da más y a otro menos, sino qué hace cada uno con lo que recibe. Porque también el que recibió 5 bolsas podría no haber hecho lo correcto, y el que recibió una lo podría haber multiplicado y que el resultado sea inverso y que las 10 bolsas después le vengan a él. Hay dones, propósitos, familia, recursos de distinto tipo que Dios te ha otorgado para que administres. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te asignó? Así como Dios tiene el poder para multiplicar la gracia que te ha confiado, también vos estás equipado con todas las capacidades para hacer fructificar eso que Él te entregó. Y me quiero detener en este concepto un momento porque me parece algo que es clave. Es clave. ¿No te pasó nunca ver a alguien que no te parece que sea una persona de muchos recursos, que sea la persona que más tiene, y de pronto te enterás que tiene una casita por allá, que tiene recursos por allá, y vos decís: epa, ¿cómo hace? Y de pronto hay otro que parece que tiene un gran laburo, que deberían sobrarle los recursos y de pronto no prospera. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios y la multiplicación de la bendición no tiene que ver con lo mucho que recibís, sino con tu compromiso y tu fidelidad para administrar lo que Dios ya puso en tus manos. Pero muchos se quedan paralizados diciendo: claro, Él tiene porque a Él Dios le da más. Y siempre nos sacamos la culpa, la proyectamos fuera y además encima engendramos envidia, molestia, enojo, porque sentimos que al otro Dios lo bendice y a mí no. Cuando en realidad la palabra nos enseña que Dios a todos bendice por igual, conforme a lo que Dios sabe son las capacidades correctas, justas, para que administres lo que Dios te da. Deja las excusas que te mantienen alejado de tu propósito. Sacá del pozo la bolsa que escondiste. Poné a producir la gracia recibida. ¿Dónde están los dones? ¿Dónde está el llamado? ¿Dónde está esa habilidad que Dios te dio? ¿Dónde está tu familia? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ya te confió? Es que todavía no llega eso. Buenísimo. ¿Sabés cuál es la clave para que llegue aquello que todavía no ves? Enfocarte de estar haciendo lo correcto con aquello que tenés. Porque lo que todavía aún no llegó no depende de vos. Pero la bendición sobre aquella bolsa que Dios ya te entregó es tu responsabilidad, porque Dios te lo confió, te lo delegó. Y Él te quiere bendecir siempre y cuando vos creas y entonces obres en consecuencia. Te dije que quería darte una advertencia
para ir cerrando, y es justamente que Dios siempre cumple sus planes. Dios siempre cumple sus planes. Y la bolsa que le entregó al siervo negligente igual iba a cumplir el propósito por el cual fue entregada a administrar. Debía multiplicarse. Esta parte de la historia es dura, no nos gusta demasiado, nos incomoda. De hecho, parece que también le incomodó a los personajes de la historia. En el relato que Lucas hace sobre esta historia, cuando el amo le dice a sus funcionarios que le quiten la bolsa al que solo tenía una para dársela al que tenía más, estos le cuestionan la decisión al amo. Y te lo voy a leer. Vas a encontrar con que alguna palabra es un poquito diferente porque es el relato de Lucas sobre la misma historia. Y entonces dice que le dijeron, pero amo, él ya tiene 5 kilos. Cuando el amo les dice, sáquenle la bolsa a este y dénsela al que tiene más. Él ya tiene, es el que más tiene. Así pensamos nosotros. Y así anhelamos que Dios piense, porque nosotros queremos que Dios piense, evalúe y decida y disponga como nosotros pensamos. Todavía me acuerdo lo fuerte que fue cuando el pastor Daniel González dijo que estaba mal cuando los padres miran a los hijos y le quieren dar más al que menos produce, en vez de dar por iguales o según la capacidad, porque de pronto quieren salvar al pobre que a este le cuesta, entonces a este le damos, total el otro no necesita, ¿no? Y él justamente lo que enseñaba es esto, y nos molesta pensarlo, no nos gusta porque nos parece que Dios en su gracia justamente tiene que hacer al revés, ayudar y salvar al que no reacciona. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les dará, se les dará aún más, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Fuerte, muy duro. Pero Jesús está diciendo que así funciona el reino de los cielos. ¿Pero qué? ¿Dios es un tirano? No. Quédate tranquilo, tranquila. Dios te quiere bendecir. Ahora el tema es si vos querés recibir su bendición. El tema es si vos creés que de verdad lo que Dios puso en vos lo podés hacer producir. De eso se trata. Y si vos no crees, y si vos no querés, bueno, entonces Dios va a tomar un día cuando te pida cuentas y se lo va a dar a aquel que sí quiere. ¿Porque Dios es malo? No. Porque Dios quiere que se cumpla el propósito de aquello que Él otorga. Jesús nos enseña que Dios siempre pide cuentas y que debemos rendirlas sobre aquello recibido